cuestionamiento. Este cuestionamiento obviamente pues se da, ¿no? En la edad moderna, ¿no es cierto? ¿Desde dónde inicia la edad moderna? A ver, ¿desde dónde inicia la edad moderna? ¿Desde dónde inicia la edad moderna? Lo hemos hecho. ¿Desde qué año, profesora? A ver, ¿cómo se llama? Ya, muy bien, desde el año 476 hasta el año 1453. Ya está, iniciamos entonces, ¿no? Ahí está, muy bien. Tenemos a la ilustración, ¿no? Profesora, un movimiento que había despertado las ideas con con un movimiento eminentemente literario, ¿no es cierto? El humanismo, el humanismo. El hombre es el centro de todas las el hombre es el centro de todas las cosas. Muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. El hombre es el centro de todas las cosas, ¿no? Y también con otro, profesora, con otro movimiento que despertó las ideas, cuestionó las ideas de la sociedad feudal, ¿no? Con el Renacimiento. ¿Cómo se llama esta obra? A ver, de Miguel Ángel Buonarroti, lo expliqué la semana pasada. Esta obra donde María corre, Miguel Ángel Buonarroti lo he hecho en pintura, profesora. Sí, lo he hecho en pintura. ¿Cómo se llama esta obra? Lo he hecho en pintura. Cuando María recoge el cuerpo yacente de Cristo, ¿no es cierto? Llamado la piedad, ¿no es cierto? La piedad. O también conocido como Virgen de las Angustias. Virgen de las Angustias. Virgen de las Angustias, ¿no? Famosísima, bellísima, ¿no? Casi realista. Ya está. Y obviamente pues sale, ¿no? Eh, el, el modelo, profesora, en Inglaterra, ¿no es cierto? Y en Alemania. En Inglaterra tenemos al empirismo, ¿no es cierto? ¿De quién es? De John Locke, ¿no es cierto? Y David Hume, ¿no es cierto? Eso ustedes ya sí lo saben por filosofía. John Locke, ¿qué decía John Locke, profesora? La base del conocimiento se da a través de las experiencias. ¿Sí, profesora? La base del conocimiento se da a través, claro, pues nosotros hemos aprendido todo, ¿no? Todo a través de la experiencia. ¿Cómo aprendiste a caminar, no? Te caías, te dabas tú, te volvías a levantar, te rajabas la cabeza, ¿no? ¿Cómo aprendieron a manejar su primera bicicleta? Imagínense, ¿no? Uy, profesora, me choqué, ¿no? Me caí de la bicicleta. Mi bicicleta no sabía dónde estaba el freno, ¿no? Entonces, la base, el conocimiento, obviamente, se da a través de las experiencias, ¿no es cierto? Y dice que es necesario, obviamente, pues la experimentación, pues chicos, ¿no? Si tú no experimentas algo, obviamente que no vas a tener conocimiento, pues, ¿no? ¿Cómo aprendieron la tabla de multiplicar? A ver. ¿Sí o no? Tu mamá, ¿qué te dice? Te vas a aprender la tabla, ¿no? Sino, ¿qué te daba? Cariño, ¿sí o no? Amor.
Muy bien. Sigamos entonces. ¿Quién es el representante, profesora? John Locke y David Hume. Ya está. Tenemos en Alemania, profesora, el critiquismo, ¿no? Al criticismo, ¿no? Somete la crítica racional de todos los conocimientos anteriores. Tenemos al más grande, ¿no? En Alemania tenemos a Immanuel Kant, ¿no es cierto? Con crítica a la razón pura y crítica a la razón práctica. ¿Ah? Profesora, sus conocimientos influenciaron, profesora, claro, pues son los principios de la ilustración, ¿no? John Locke decía que el conocimiento se da a través de las experiencias, profesora. Si yo no me voy a dar un examen, no me voy a dar un simulacro, profesora, no voy a tener experiencia, pues. En el examen no voy a saber, pues voy a perder tiempo. Mientras tanto, profesora, mi competencia que ha asistido a los 2 exámenes de control, ya tiene experiencia, ¿no? Ya tiene experiencia, ya sabe cómo marcar su código, ya sabe cómo marcar sus respuestas. Y mientras tanto, profesora, yo no fui a ningún simulacro porque por diferentes motivos, profesora, pero voy al examen de admisión y y es mi primera vez. Obviamente, pues vas a perder tiempo, ¿no? Vas a perder tiempo. Mientras que empieces a conocer tu ficha óptica, mientras que le evalúes, mientras que veas cómo se marca, ¿qué hace el que ha tenido experiencia en los 2 exámenes de control? Ya terminó de marcar su ficha, su primera ficha que se va a desglosar y que va a ser entregada. Ya está. Y está preparado para marcar sus preguntas. Ahí está. No lo digo yo, profesora, lo ha dicho Luke, ¿no es cierto? Lo ha dicho Luke, lo ha dicho Kant, ¿ya? El deseo del conocimiento, profesor, es enorme, ¿no? Uno quisiera conocer todo. Ya está. Progreso y felicidad, profesora, sí, a seguir obviamente en el mundo, ¿no? Pero obviamente, pues, esto puede ser el pensamiento de estos famosísimos representantes de la ilustración. Tenemos, profesora, sigamos. Pues un trabajo de intelectuales y pensadores, ¿no? Muchos científicos, profesora, se unieron, sí, muchos científicos, ¿no? ¿Y quiénes son los más representativos, profesora? Obviamente, pues, cuestionaba, ¿no? Alguien que cuestionaba, profesora, por ejemplo, las ideas, pues, ¿no? Del, este, del rey, ¿no? Se sentaba y cuestionaba. Y algunos reyes, profesor, aceptaron, claro. Algunos reyes aceptaron este tipo de reforma, claro. Tenemos en Prusia a Federico II, tenemos en Austria a María Teresa, tenemos a Rusia a Catalina y tenemos en España, ¿no? A Carlos III, ¿no es cierto? Famosísimo rey de las reformas borbónicas, pues, ¿no es cierto? Mm, obviamente. Ya está. Empecemos entonces. Ya sabemos a Javes, ¿no? Joves, ¿no? Su obra famosísima, pues, es el Levatián, ¿no es cierto? ¿Qué dice Joves, pues, profesora? Joves, obviamente, pues, es un teórico que defendía el Estado absolutista, ¿no es cierto? Decía, pues, que, eh, a ver, la teoría de Joves, pues, se basó en decir que los hombres ceden parte de sus derechos al rey, ¿no es cierto? Eh, que parte de los derechos del ciudadano son cedidos al rey. Eso es lo que estipulaba Hobbes, ¿no? Después tenemos, profesora, otros, a Busov, ¿no es cierto? Que establecía, pues, la divinidad del poder del rey. Decía que el poder del rey es divino. Ya está. Y tenemos, profesora, los representantes de la enciclopedia. Pues tenemos en Francia, profesora, ¿a quién? A Charles de Secondat, ¿no? O también llamado el Barón de la Brede. Charles de Secondat, o también llamado el Barón de la Brede. Profesora, escribió bajo el seudónimo de Montesquieu. Escribió bajo el seudónimo de Montesquieu, ¿no? Pero su verdadero nombre fue Charles de Secondat. Obviamente, pues criticó al absolutismo y expuso el poder político, que no solamente es una persona, ¿no? Debería de
De dividirse, profesora, claro. ¿Cómo se llama su obra Cumbre de Montesquieu? A ver, la obra Cumbre de Montesquieu, ¿cómo se llama? La obra Cumbre de Montesquieu. En esta obra estipula por primera vez la, la división de poderes, profesora. Sí, estipula por primera vez la división de poderes. Claro, profesora, sí. La división de poderes, obviamente. ¿Cómo se llama esa obra? El espíritu de las leyes, ¿no es cierto? El espíritu de las leyes. Ya está. Muy bien, Montesquieu, pues por primera vez habla, ¿no es cierto? Habla de una división de poderes, ¿no? En el espíritu de las leyes. Tenemos, profesora, a Francois Mari Arouet, ¿no? Francos Mari Arouet, ¿ya? Más conocido, profesora, escribía bajo el seudónimo de Voltaire, ¿no es cierto? Voltaire. ¿Escribía bajo el seudónimo de Voltaire? Sí, escribía bajo el seudónimo de Voltaire. Obviamente, pues un sistema donde se reduje el poder del rey, que el ser humano puede marcar su destino. Profesora, ¿y cuál es su obra cumbre? Su obra cumbre de Juan Jacob, diré de Voltaire. Cartas filosóficas, ¿no? Cartas filosóficas, ¿no? Su obra cumbre, ¿no? Donde habla, profesora, que sí podía, que la existencia de una monarquía constitucional. O sea, ¿qué quería decir, profesora? En cartas filosóficas quería decir, pues, que se aceptaba, ¿no? El poder del rey, pero siempre en cuando sea supervisado por un parlamento, por un parlamento. Ya está, profesora. Tenemos a Juan Jacob Rousseau. ¿Cómo se llama su obra cumbre, profesora, de Juan Jacob Rousseau? Estamos hablando de los representantes en Francia, ¿no? Juan Jacob Rousseau. Social. También he escrito una obra, profesora, también he escrito otra obra, ¿no? Otra obra en educación, ¿ya? Otra obra en educación, llamado El Emilio de la Educación, donde dice, profesora, el hombre, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Qué dirán ustedes, chicos? A ver, ¿será cierto o será mentira lo que dijo Juan Jacob Rousseau? Lo que dijo Juan Jacob Rousseau en el siglo XVIII. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. A ver, ¿qué opinan? El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Qué opinan, chicos? A ver.
El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, escribió Juan Jacob Rousseau, una obra en educación llamado El Emilio de la Educación en el siglo XVIII. ¿Qué opinan? ¿Será cierto o será mentira lo que dijo Juan Jacob Rousseau? Buenos días, profesora. Yo opino que tiene razón en parte porque muchas de las acciones que tomamos a futuro están influenciadas por la sociedad en la que nos criamos. Muy bien, Yufra, ¿no es cierto? No, dice que muchas veces, ¿no? La influencia, la presión de grupo, ¿no? Te deja a veces eh, sensaciones, ¿no? De decepción, ¿no? Y a veces los jóvenes de su edad no están preparados, pues, ¿no? Para tomar buenas ideas. Por eso siempre es bueno consultar, ¿no? Siempre es bueno confiar en tus padres, ¿no? ¿Qué hacen, por ejemplo, un jovencito que a esta edad, pues, dice, no, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe? Tenemos acá, profesora. ¿Las críticas de la ilustración fueron aceptadas? Sí, profesora, fueron aceptadas, fueron aceptadas. Las ideas de democracia y la soberanía popular, profesora, conceptos de libre mercado, capitalismo y liberalismo, sí. Pero las ideas, profesora, fueron aceptadas, sí. Y a esos reyes, profesoras, que aceptaban estas ideas, ¿cómo se les llamó? Los déspotas ilustrados. Los déspotas ilustrados, ¿no es cierto? Los, de, los déspotas ilustrados. Profesora, muchos de ellos consagraron su poder con las ideas de la ilustración. Tenemos a Federico II, el Grande, de Prusia, que dijo su famosa frase, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ahí está, pues, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pues, ¿no? Dijo su famosa frase, ¿no? Federico II de Prusia, claro, pues. Tenemos, profesora, en Austria a María Teresa, y tenemos en Rusia a Catalina II la Grande, ¿no? Que acuérdate que ha invadido, pues, ¿no? Muchas potencias en donde hizo muchas reformas educativas, sociales, ¿no? Eh, para poder seguir ganando territorio. Y en España, Carlos III, pues. Profesora, ¿y dónde se difundieron estas ideas? ¿Dónde se difundieron estas ideas? ¿En dónde se defendieron estas ideas de la ilustración, profesora? A ver, ¿dónde se difundieron estas ideas, profesora? A ver, ¿en dónde se difundieron estas ideas, profesora? ¿En dónde se difundieron estas ideas, profesora, de los enciclopedistas? Profesora, ¿en dónde se difundieron las ideas de la ilustración? Ya les estoy preguntando. En dónde, profesora, se difundieron estas ideas de la ilustración? En profesora, 76 volúmenes, ¿no es cierto?, de la enciclopedia hecha por Diderot y de Allenberg.
¿no es cierto? Aquí se difundieron las ideas, profesora, de la Ilustración, ¿no es cierto? Obviamente, pues en un tomo de libros llamados la enciclopedia, profesora, claro, hecho por de Allenberg y Diderot, ¿no? Diderot y de Allenberg. Profesora, ¿qué criticaba la Ilustración? Ya lo sabemos, pues al absolutismo, ¿no es cierto? El absolutismo. División de poderes, obviamente. En la sociedad, profesora, muchos habían sido privilegiados. La organización social debe estar basada en la razón, ¿no es cierto? Y la religión, profesora, la crítica al catolicismo, ¿no es cierto? Reinterpretar la Biblia, ya está. Reinterpretar la Biblia sobre todo, ¿no? Estas fueron algunas críticas, profesora, del, ¿cómo se llama? Ahí está, la enciclopedia, 28 volúmenes con conocimientos, profesora, desarrollados por Diderot y de Allenberg. Fueron donde las ideas de la Ilustración quedaron plasmadas en estos filósofos que ya te mencioné anteriormente y que también llegaron a América, profesora, claro. También llegaron a América. Acuérdate que nosotros estábamos gobernados por los españoles, ¿no? Por las juntas de gobiernos. Tenemos pues a todo el por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no es cierto? El despotismo ilustrado, ya se los dije, ¿no? Federico II de Prusia fue el que dijo esta frase, ¿no? Profesora, y las ideas de Montesquieu, pues obviamente, ¿no? Resaltaron, ve, profesora, fueron obviamente una causa para la Revolución Francesa. Revolución Francesa, profesora. Sigamos, profesora, sigamos. También llegó a América, claro, pues también llegó a América, ¿no es cierto? Para buscar la libertad, ¿no es cierto? Buscar la libertad de lo que tanto queríamos, ¿no? Ya está. Muchos de ellos, profesora, llegaron, ¿no? Estas ideas, con, ustedes lo han hecho, ¿no? Llegaron pues con los ideólogos, ¿no? Los ideólogos. Entre los precursores y los próceres, profesora, claro, con José Baquijano y Carrillo, ¿no es cierto? Francisco de Luna, todos ellos, profesora, claro, estas ideas llegaron a América con ellos, ¿no? Con los próceres y los precursores, ya está, que eran las ideas para la independencia y la libertad. Y con sucesos también, profesora, que se habían dado en América mismo, profesora, como que la independencia de las 13 colonias, la independencia de las 13 colonias, y también pues la Declaración Universal de los Derechos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue el máximo aporte de la Revolución Francesa, que también llega traducido al español para los americanos. Ya está, chicos. Sigamos entonces. Voy a compartir mi otro PPT. También, ¿no? Las ideas, profesora, de la Ilustración ya estaban en América. Ahora, en Europa, profesora, acuérdate que la semana pasada hicimos la reforma, ¿no es cierto? Lutero, Calvino y Enrique VIII habían roto con el papado romano, profesora, y habían creado, ¿qué habían creado, profesora? Estados independientes fuera de la unidad papal, ¿no? Esas iglesias, ¿cómo se llamaron? Protestantes. Bueno, ya. Profesora, ahora, estos protestantes, profesora, acuérdate que Europa había perdido, ¿no? Territorio del cristianismo, ¿no? ¿En dónde, profesora? En Alemania, que se permitió la libertad religiosa, el luteranismo. En Francia, a través del edicto de Nantes, se terminó, profesora, ¿no? Se permitió la libertad, obviamente, pues la doctrina de Calvino. Y en Inglaterra, profesora, acuérdate que Enrique VIII, estamos recordando lo de la semana pasada, para entrar a este tema, Enrique VIII pues declaró el acta de supremacía, en donde se estableció que la única autoridad en la iglesia en Inglaterra era el rey, ¿no? Y después, profesora, su hija Isabel I decretó, ¿no? El acta de uniformidad, donde siguió pues el legado de su padre, ¿no?
Isabel I llamada la Reina Virgen. Entonces, profesora, la iglesia estaba molesta por los acontecimientos de los protestantes, ¿no? Y decidió crear, profesora, decidió crear un nuevo movimiento para combatir, profesora, para combatir a los protestantes. ¿Cómo se llamó ese nuevo movimiento para combatir a los protestantes? A ver, ¿quién me lo dice? Facilito está, ¿ah? Lo hemos hecho la semana pasada. A ver cómo se llama. ¿Quién me lo dice? La contrarreforma, pues, ¿no? Profesora, la contrarreforma, ¿no es cierto? Desarrollado, creado por el Papa Paulo III, profesora, en el edicto, ¿no es cierto? En el Concilio de Trento se había creado para castigar a los infieles. A los infieles, profesora, sí, a los que no creían en la religión cristiana, del cristianismo, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, para castigar a los protestantes. Paulo III lo había creado en el Concilio de Trento. ¿Y a quién se le encargó la misión, profesora, de combatir a todos esos protestantes en Europa? A Íñigo López de Recalde, más conocido como San Ignacio. San Ignacio, profesora. ¿Qué instrumentos, profesora, desarrolla para tener éxito? El índice, que era la relación de libros prohibidos. Se prohibió leer algunos libros en América, profesora, los comentarios reales, ¿no? También se creó, profesora, la Santa Inquisición para castigar a todos aquellos que defendían las ideas del luteranismo, del calvinismo y de Enrique VIII. Profesora, ¿y qué pasó con esos protestantes, profesora? Ah, esos protestantes escaparon. Sí, pues obviamente escaparon, profesora, del terror de San Ignacio de Loyola. ¿Y a dónde se vinieron, profesora? América. ¿En qué parte de América, profesora? En el norte de América. ¿Y qué hicieron, profesora? Fundaron 13 colonias. Ahí está, ¿no? ¿Cómo el antecedente viene, no, profesora? Claro, pues profesora, la mayoría era calvinista, luteranista. Creía en los protestantes. Ya está. ¿A dónde se vinieron, profesora? A los Estados Unidos de América, ¿no es cierto? Sobre todo de Inglaterra, ¿no es cierto? Colonizaron toda esta zona. En el norte era un trabajo libre solamente para la subsistencia. En el sur se dedicaban a la venta de esclavos, a la agricultura y a la exportación. Quiere decir que la zona, pues, de mayor desarrollo eran los estados, las 13 colonias del sur, ¿no es cierto? Las colonias del sur. Ya está, profesora. En el norte solamente una economía de subsistencia, trabajo libre, agricultura de subsistencia. O sea, cosechaba, pues sembraba lo que iba a comer nada más. No conocía más, ¿no? Ya está. ¿Quiénes fueron, profesores, esas 13 colonias? Ahí está, se establecieron en la costa atlántica, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron? Aquí lo tenemos. Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New York, New Jersey, Connecticut, Nueva Hampshire, Delaware,
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania, Georgia, ¿no es cierto? Muy bien. Obviamente, profesora, ellos eran los colonos que vivían ahí, vivían, acuérdate, no se dedicaban a la existencia de de una agricultura en el norte, profesora, de subsistencia, y en el sur se dedicaban a la exportación, ¿no es cierto? A la exportación. Ya está. Estos eran, ¿no? Una característica, eran franceses, acuérdate, alemanes, escoceses, todos escapados de la reforma, profesora, sí, obviamente, ¿no? Su mayor actividad económica fue la agricultura, pues, ¿no? Profesora, ¿y por qué? Y ellos, profesora, vivían bajo el poder ¿de quién? De Inglaterra, bajo el poder de Inglaterra. O sea, quiere decir, profesora, que Inglaterra tuvo colonias en América. Claro, tuvo colonias en América del Norte. Y fueron 13, ¿ah? Y fueron 13 en América del Norte, ¿no es cierto? Ya está. Profesora, se encontraban bajo el dominio de Inglaterra. El anhelo de todas las colonias era vivir en un ambiente de libertades y derechos, por así desarrollarse plenamente. Los primeros emigrantes fueron los padres peregrinos en 1620. Llegaron, profesora, de Irlanda, de Escocia, de Alemania, de Francia. ¿Quiénes eran, profesora? Todos eran protestantes. Escaparon del poder de San Ignacio de Loyola. Ya está. El rey, pues, el rey de Inglaterra, los tenía ahí bajo su supervisión. Vivían muy bien los colonos, ¿no? Los colonos vivían muy bien, disfrutaban de su independencia. El rey no les aplicaba impuestos. En realidad, en un inicio el rey respetaba mucho su organización política, económica, todo. No les exigía nada. Pero el rey, ¿no? Inglaterra enfrentó una guerra, pues, ¿no? En 1700. ¿Cómo se llama ese enfrentamiento de Inglaterra y Francia? A ver. ¿Cómo se llama? Justo fue, ¿no es cierto? Obviamente. En 1700. La guerra de los 7 años, ¿no es cierto? La guerra de los 7 años, chicos. Que obviamente, pues, fue un enfrentamiento, profesora, entre Inglaterra y Francia. ¿Para qué, profesora? Para tener el control, obviamente, pues, de estas colonias, ¿no es cierto? Porque estas colonias, profesora, eh, tenían, pues, mucho dinero, entonces hacían, pues, que Inglaterra, pues, no tenga, pues, penurias, que viva muy bien económicamente, ¿no es cierto? Pero esto, pues, obviamente, pues, todo el mundo quería las colonias en América, profesora. Sí, obviamente, pues, todo el mundo quería las colonias en América, ¿no es cierto? Y para defender sus colonias, pues obviamente, pues Inglaterra tuvo que enfrentar, ¿no? Eh, la guerra de los 7 años, pues. Y los colonos, profesora, no quisieron participar, por eso en una molestia que hizo, pues, el rey, les cobró impuestos.
Dispuso los gastos que ocasionaban el ejército inglés en territorio norteamericano. Se creó el impuesto al papel timbrado para uso de los contratos. Obviamente, se estableció el impuesto al té, ¿no es cierto? Ahí está. Miren, entonces, como los colonos no querían participar en esta guerra, ¿qué hizo el rey para vengarse? Decidió colocarle impuestos. Impuestos. Y los colonos, profesora, que eran pues económicamente muy bien activamente y estaban contentos de vivir, profesora, claro, estaban contentos pues de vivir bajo el gobierno de Inglaterra. Bajo el gobierno de Inglaterra. Ellos no se quejaban, profesora, porque eran muy prósperas, ¿no es cierto? Y entonces pasa, pues, ¿no? Este acontecimiento y el rey tuvo que pedirle, pues, ¿no? Que obviamente, pues, los apoyen. Y los colonos no se quisieron meter, pues, ¿no? Obviamente. ¿Y qué hizo el rey, profesora? Les colocó impuestos. Le colocó impuestos. Y bueno, los colonos tuvieron que responder, pues, obviamente tuvieron que responder. Y así inicia, profesora, la independencia de las 13 colonias. Jorge III, ¿no? De la dinastía Hanover, era el rey de Inglaterra, ¿no? Que había desarrollado, profesora, este acontecimiento, ¿no? Miren, ahí perdió, claro que perdió, pues, ¿no? Los colonos, pues, se independizaron. Vamos a ver los principales acontecimientos. El motín de Boston, que ahorita lo vamos a explicar. El primer congreso de Filadelfia en 1774. En este primer congreso se desarrolla la batalla de Lexington y la batalla de Concord. El segundo congreso de Filadelfia, la declaración de la independencia, la batalla de Saratoga de Yorktown y la paz de Versalles, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? Que terminó con el triunfo de los colonos. Profesora, ¿y qué país nace, profesora, con esta independencia de las colonias? Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos nace, profesora, de la independencia de las 13 colonias, ¿no? De estas potencias, de estos colonos que habían llegado a América, ¿no? Y que eran irlandeses, franceses, escoceses y alemanes, ¿no? Escapados del poderío, pues, de San Ignacio en la Contrarreforma. Ya está, aquí vamos a ver una línea de tiempo. Miren, ya se habían colocado, pues, el impuesto al vidrio, al azúcar, al papel timbrado, ¿no? Pero lo que más le molestó, pues, a los colonos fue el té, porque ellos tomaban el té, pues, ¿no? Es una bebida nacional, pues, ¿no? El té se consume allá, pues, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Claro, pues, ¿no? Obviamente, porque estos eran colonias de Inglaterra, ¿no? En su mayoría. El té es como tomar, pues, aquí, a ver, ¿qué toman ustedes todos los días? Agua de tiempo, ¿no? Agua de tiempo, ya está. Eso era, pues, profesora, claro, ¿no? Y a ellos sí les molestó de verdad. Estaban bien molestos porque se había desarrollado, pues, ese impuesto. En 1774, profesora, se da el primer congreso de Filadelfia. En el 75, profesora, se da la batalla de Lexington. Se da el segundo congreso en Filadelfia. Se da la declaración de los Estados Unidos. Se da la batalla de Saratoga. Se da la intervención de Francia, la batalla de Yorktown. Vamos a ver cómo inicia, profesora. Fue, profesora, obviamente la causa, ¿no? Los colonos intentaron muchas veces conciliar, profesora. Ellos no querían independizarse, es cierto, que ellos no querían independizarse, profesora, ¿no? Ellos vivían muy bien, prósperamente. Los del norte se dedicaban a la agricultura de subsistencia y los del sur, profesora, a la venta de esclavos y a la exportación. Vivían muy bien. ¿Para qué querían independizarse si Inglaterra, profesora, respetaba toda su organización? Bueno, pues los colonos tuvieron que actuar, profesora. Esa fue la causa para el desarrollo, profesora, de la independencia de las 13 colonias. El rey empezó a poner impuesto al té, quiso traer una empresa de Inglaterra dedicada a la venta del té, y pues el té era una bebida nacional, así que los colonos se vistieron
de indios, claro, pues los indios en Estados Unidos, profesora, claro, en Estados Unidos hay indios, pues los indios de piel roja, ¿no? Ahí estaba, profesora. Y entraron a los barcos, profesora, que habían llegado con el cargamento del té. Y así, profesora, botaron todo el té al mar. Dijeron, ¿no? Ahora sí, cóbranos el té que está en el mar. Asado el rey. Cerró el puerto de Boston el rey, ¿no? Los colonos triunfaron, profesora, claro, porque los colonos dijeron, no tomamos, no pagamos y encima te botamos su mercadería. Los colonos asados por el té. Encima, profesora, ni siquiera iba a contratar una empresa de colonos, ¿no? Iba a traer una empresa de Inglaterra a que les administrara la venta del té, ¿no? Los colonos dijeron, pues si nosotros no tomamos té, tampoco se vende té. ¿Y qué hicieron, profesora? Con este incidente, inicia, ¿no? Con el incidente en el botín del puerto de Boston. El rey, cierra el puerto de Boston, asado, chicas. Ahí está, pues, ¿no? Rebelión de los habitantes, ¿no? Conocida como el Boston del Tea Party, ¿no? Del té, ¿no es cierto? Que tuvo lugar en 1773, se dejaron el cargamento, pues, obviamente, pues, ¿no? Con este inicio se echa, con este, profesora, con este acontecimiento inicia, claro, entonces los colonos no querían, profesora, los colonos buscaron muchas cartas, ¿no? Enviaron muchas cartas, ¿no? Le dijeron, venga, rey, ¿no es cierto? Hay que conversar. Nosotros no queremos pagar impuestos. Conversen. Y el rey, pues nunca bueno, en realidad dice que esas cartas nunca llegaron al rey, ¿no? Pero obviamente, pues el rey estuvo muy molesto por esta acción, ¿no? Y entonces los colonos, profesora, ya pues lo único que hicieron es en 1773 es el detonante, ¿no, profesora? Claro, pues, porque los colonos no tenían representante en el Parlamento inglés, tampoco querían representantes de Parlamento inglés. Los colonos, profesora, querían su representación. Los colonos no estaban dispuestos a pagar el aumento, ¿no? De Jorge III. Y profesora, las ideas de la ilustración, obviamente, pues las ideas de la ilustración llegó a América, ¿no es cierto? Las ideas de Juan Jacob Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, ¿no? Y ya pues inicia así, este es el incidente. A mí me preguntaron la causa, profesora, para la independencia de las 13 colonias, el motín del té, ¿no es cierto? O el motín del Boston, profesora, ¿no es cierto? O acá, como lo dice profesora, en otro libro lo vas a encontrar como el Boston Tea Party. Ya está, pues, ¿no? La fiesta del té. Cualquiera de esos nombres, profesora, claro. Los colonos tiran el té al mar y dijeron, cómpranos pues ahora impuestos por tu té que esté en el mar. El rey se achora. Ya está. Inicia, profesora. Ahora los colonos, pues, eran 13, necesitaban reunirse. Claro, necesitaban reunirse. Se reúnen, profesora, en el primer congreso de Filadelfia. Entre ellas participaron menos una, ¿no? Porque Georgia decía, pues se le tenía, pues, ¿no? Le tenía respeto al rey, porque acuérdate que él vivían, pues ellos eran las colonias de Inglaterra y vivieron muchos años ahí, ¿no? Vivieron muchos años ahí, ¿no? Pero bueno, en 1774, profesora, se funda el primer Congreso de Filadelfia. Con el, obviamente, ¿no? Con el famosísimo John Adams, ¿no es cierto? El presidente de este congreso fue John Adams, ¿no? Samuel Adams y John Adams, ¿no? John Adams. Profesora, se cierra el comercio de Inglaterra, ¿no? ¿Por qué, profesora? Los colonos ya no le vendían nada a Inglaterra, profesora. ¿Y los colonos qué producían? Vidrio, madera, sobre todo, ¿no? La madera, profesora, claro. Los colonos dijeron, nosotros somos la mayor parte, ¿no? De mano de obra de Inglaterra, no le vendemos nada. Entonces se cerró el comercio. Nos quieren poner impuestos, no, y eran 13 colonias que abastecían Inglaterra, claro, pues profesora, donde se dedicaban a la agricultura, ¿no es cierto?, a la madera. Entonces no quisieron venderle nada. Muy bien, dijo el rey, muy bien, entonces. Ya está, profesora.
¿Qué pidieron los colonos? Solicitaron abolición, o sea, anulación de todos esos impuestos y reclamaron sus derechos. ¿Y qué hizo, profesora, no? ¿Qué hizo Inglaterra? No los hizo caso, pues los enfrentó. Ahora, los enfrentó. En la batalla de Lexington, el 19 de abril de 1775, y el con Massachusetts, comandados por John Parker, británicos que avanzaban hasta Concord, Massachusetts, Francis Smith, fueron los enfrentamientos más significativos. Fue resultado de victoria para... Aquí, profesora, se enfrentaron. ¿Quiénes? Los colonos y el ejército de Inglaterra, ¿no? Aunque habían ganado, profesora, claro, en la batalla de Lexington, ¿no es cierto? Hoy día, pues, actual ciudad de Massachusetts, ¿no es cierto? Ya está. En el primer Congreso Constituyente, profesora, en 1775, sí, se da en la batalla del Lexington en Concord. Ganaron, sí, profesora, ganaron, pero los colonos eran conscientes que ellos no podían con Inglaterra. Este había sido pues un golpe de suerte nada más. Entonces los colonos, acuérdate, acuérdate. Entonces los colonos decidieron, pues dijeron, bueno, vamos a buscar ayuda a los enemigos de Inglaterra. ¿Y quiénes eran los enemigos de Inglaterra, profesora? Francia, pues, ¿no? Va una comisión, va. Como Inglaterra había ganado, pues, ¿no? La guerra, había ganado la guerra de los 7 años, Francia se había quedado, pues, con esa sed de venganza. Entonces, va una comitiva a Francia, le dice que quisiéramos que nos ayudes, le dice, ¿no? A independizarnos. Y Francia, profesora, claro que Francia va, le dice, te vamos a ayudar, pide ayuda también, profesora, y Francia trae a España también enemigo de Inglaterra, y ¡fua! Los enfrentan, profesora, ¿no? Estos fueron los grandes aliados, obviamente, pues, los grandes aliados de los colonos, ¿no es cierto? Muy bien. En el segundo Congreso Constituyente, profesora, se deciden reunir, obviamente en Filadelfia, ¿no es cierto? El nombre, profesora, ahí está. ¿Quiénes participan, profesora? Bueno, el comandante, pues, era obviamente de este segundo congreso, fue Washington, ¿no? George Washington. Ya tenemos. Bueno, vamos a traducirlo al español, ¿no? Jorge Washington, ya está, profesora. Jorge Washington, Samuel Adams, ¿no es cierto? Estaba Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y Robert Morris. Decidieron formar un ejército de milicias coloniales a enfrentarse a Inglaterra, siendo designados comandantes supremos de las tropas Jorge Washington. Ya está. Jorge Washington, profesor, acuérdate, en el primer Congreso Constituyente se nombró a John Adams, en el segundo Congreso Constituyente a George Washington. Acuérdate que aquí se van a pedir ayuda. ¿A quién, profesora? A Francia, su acérrima enemiga de Inglaterra. Francia e Inglaterra pues han definido, pues, profesora, la guerra de los 100 años, después la guerra de los 7 años, o sea, sí, ¿no? Ya está, profesora. Ahora, Washington era el jefe del ejército. Tenemos, profesora. ¿Qué hace, profesora? Washington se enfrenta, profesora, con la ayuda de Francia y España en la batalla de Saratoga, ¿no es cierto? En la batalla de Saratoga. El 4 de julio se redacta, profesora, de 1776, el Acta de la Independencia, ¿no, profesora? Claro. ¿Que fue redactada por quién, profesora? Thomas Jefferson, pues, ¿no? Thomas Jefferson, que sería después el primer presidente, ¿no? El tercer presidente, después de John Adams y Benjamin Franklin. ¿En qué batalla, profesora, se define la declaración de la independencia? En la batalla de Saratoga, pues, ¿no? En New York. En 1700, si los británicos hubieran ganado, hubiesen hallado el control del valle río Hudson. Las tropas británicas ganaron la primera batalla, pero sufrieron muchas bajas. Además, los británicos perdieron fuerzas en Nueva York.
después de la primera batalla y estos nunca llegaron, ¿no? Obviamente, pues la batalla de Saratoga fue un gran punto de inversión para los colonos. Tenemos, profesora, en la batalla de Yorktown también, obviamente, los colonos de Norteamérica se enfrentaron pues en Yorktown, ¿no? Cerca de Virginia. Las fuerzas de Inglaterra, de Francia, obviamente liderados pues, ¿no? Por George Cornwallis. Imagínense, los soldados, obviamente, pues con la ayuda de los franceses y España, derrotan, obviamente, a las tropas británicas. Fue la victoria independentista que decidió la guerra de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Obviamente, la batalla de Yorktown selló esta guerra, ¿no? ¿Quiénes ayudaron a los colonos, profesora? Francia, pues Francia, acuérdate, Francia y España, los acérrimos enemigos de Inglaterra, pues Inglaterra, los acérrimos enemigos de Inglaterra. Sigamos. Profesora, ya está. Estábamos en 1776. Se dan las victorias, ¿no es cierto?, de Saratoga y de Yorktown. Muy bien. En 1776, profesora, se declara el Acta de la Independencia, ¿no es cierto? En 1783, profesora, en 1783 se da el Tratado de Paz, profesora, llamado la Paz de Versalles. La Paz de Versalles. Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias. Sí. España mantenía también, profesora. Holanda recibía Sumatra, está obligada a entregar a Negatama a Gran Bretaña. Obviamente, pues, profesora. Los colonos ganaron y esta guerra llega a su fin con el Tratado de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles. Francia, Inglaterra, pues tiene en 1787 obviamente, pues su constitución, ¿no es cierto? La constitución de 1787 que proclamó a Estados Unidos como una república federal, siendo elegido, profesora, el primer presidente de Estados Unidos, a ver, primer presidente de los Estados Unidos en 1787. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama, chicas? Está ahí, ¿no es cierto? George Washington, pues, como presidente de los Estados Unidos, George Washington, chicas, ¿no? Dividió, pues, ¿cuántas constituciones ha tenido, a ver, Estados Unidos? ¿Cuántas constituciones desde su independencia en 1787? ¿Cuántas? Solo una, pues chicos, solo una, desde 1787 solo una, ¿no? Donde se han cambiado, pues, no, pero imagínate, el Perú ha pasado, pues, por más constituciones, ¿no?
pero Estados Unidos solo la de 1787, que dividía los poderes, ya saben, en tres, ¿no? Legislativo, judicial, ejecutivo, ¿no? Donde tenía su Congreso, su Tribunal Supremo y su presidente. Forma de gobierno, República Federal, ¿no es cierto? En distintos estados poseen autonomía, en otras no, ¿eh? En otras, profesoras, son autónomos, sí, por eso que hay pena de muerte en algunos estados y en algunos estados no hay pena de muerte. O sea, profesora, quiere decir que Estados Unidos tiene estados independientes. Por eso es que en algunos estados hay pena de muerte y en los otros estados no hay pena de muerte. En cambio, nosotros vivimos bajo una legislación, nada más, ¿no? Llamada pues nuestra Constitución de 1993. Ya está, profesora. Sigamos, ¿no? Otra consecuencia, profesora, claro, ¿no? Otra consecuencia. Tenemos, profesora, a los grandes principales de esta independencia, George Washington, Benjamin Franklin, ¿no? Ese señor que está en el billete, pues, ¿no? Del dólar, ¿no? Imagínate. Ya está. Ahí tenemos al primer jefe del ejército durante la guerra de la independencia de los 10 años, primer presidente de Estados Unidos. Obviamente, profesora, ¿cómo se llama la primera colonia, profesora, en independizarse? Virginia. ¿Y por qué se le llamó Virginia, profesora? En honor a la reina Isabel, la reina virgen de Inglaterra, para siempre recordarlo, profesora, que llegó virgen, murió virgen, diré, se fundó Virginia, en honor a ella, pues, en honor a ella. Ya está, Jorge Washington, ¿no? Nuestro primer presidente. Primero en la guerra, primero en la paz, ¿no? Y el primero en el corazón. Y el primer presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos al segundo, tenemos al tercero, tenemos al cuarto, ahí está. Muy bien, ¿no? Y sucesivamente, pues, profesora, ¿no? Benjamin Franklin, pues ese es el que está, ¿no? Este, en el billete, ¿no? De $100. Ya está. En este siglo XVIII también, profesora, se dan nuevos cambios. La mano del hombre, chicas, ya no abastecía, ya no valía la mano del hombre. La mano del hombre, profesora, había incrementado un poder barato, ¿no es cierto? Barato. ¿Y cómo se llama este poder, profesora, de los cambios? Las revoluciones industriales, que fueron dos. La primera en el siglo XVIII y la segunda en el siglo XIX. La primera, profesora, en Inglaterra y la segunda en Estados Unidos y Alemania. Estados Unidos y Alemania. La profesora, ¿cuáles eran las energías en la primera revolución industrial? El vapor y el carbón, ¿no? El carbón, ¿no? También son las planchas carbón, ¿no? Que lo utilizaban nuestras abuelas, claro, pues, ¿no? Tenía que ponerse el carbón hirviendo para que el metal se pudiera calentar. Imagínense, las abuelas sacaban el carbón con un utensilio de hierro, ¿no? Ahí está, para no calentar ni quemar la ropa tanto. El fuego tenía que ser incandescente, porque obviamente pues se tapaba y se abría para botar y para poder seguir llenando. Ya está, profesora. Muy bien, sigamos entonces. Y en la segunda, profesora, ¿cuál fue? El petróleo y la electricidad. El petróleo y la electricidad, ¿no es cierto? La electricidad, pues, y el petróleo. Profesora, ¿qué industrias surgieron, profesora, en la primera revolución industrial? La metalúrgica, pues la siderúrgica, profesora, la mano del hombre había sido despedida. Surgió una nueva clase en Europa llamado el proletariado. Habían sido despedidos masivamente de las fábricas. ¿Quién seguía su trabajo, profesora? Obviamente las máquinas, que se necesitaba solamente operarios, más no necesitaba pues toda la gente encerrada en
en estos lugares donde se llevaba a cabo, profesora, la revolución en Inglaterra, profesora, ¿no? La máquina, ¿no? Las desmotadoras, profesora, donde la gente construía, ¿no? Y eran encerrados horas y horas para sacar la pepita de algodón. Fue reemplazado por una máquina creada, ¿no? Por James Watts, ¿no? Imagínense. Entonces, la mano del hombre, profesora, la mano del hombre, pues ya, ¿no? Fue obviamente rechazada, se necesitaba uno a dos operarios, profesora. ¿Y qué hacía con esta máquina? Pues, ¿no? Ahora hay máquinas hasta despancadoras, ¿no? Entran a tu maíz, pues, ¿no? A tu terreno y despancan, ¿no? Ya no hay necesidad de gente, profesora, no. Ya no hay necesidad de gente, ¿ya? Antes en el algodón, acuérdense, en la época nosotros teníamos algodón, pues, la paña de algodón era, pues, enorme, ¿no? Ahora la tela, pues ya para sacar las pepas se le metía una máquina y la máquina sacaba todas las pepas y el algodón se quedaba ahí, pues, ¿no? Para hacer, profesora, la ropa, obviamente, pues para hacer la ropa. Ya está, profesora. En Inglaterra, profesora, surge la primera revolución industrial, Inglaterra pionera de la revolución, ¿no? Había creado, profesora, la máquina textil, ¿no es cierto?, de Cartwright. Acuérdate que los grandes talleres artesanales, ¿no? Las mujeres podían, ¿no? Tejer. Nacieron, pues, profesora, las máquinas, ¿no? Las máquinas ahora de tejer a electricidad, ¿no? Que obviamente, pues, ¿no? Fueron más impresionantes, ¿no? En relación a la costura, ¿no? La locomotora de Stemson, ¿no? El primer automóvil a vapor de John Cooknock y también el telégrafo, ¿no? De Alfred Morse, ¿no es cierto? Ya está, profesora. Y la segunda revolución industrial, profesora, la segunda revolución industrial se desarrolló, profesora, en Estados Unidos y Alemania, que buscaban entrar al mercado, pues, profesora. Alemania ingresaba, pues, fascinante. Alemania ingresaba, profesora, con las 3B, así como los productos, ¿no? Bueno, barato y bonito. ¿Tú qué buscas en un mercado, profesora? Bueno, barato y bonito, ¿no? Alguien no va al mercado, pues, a escoger lo más caro, cuando lo más caro puede ser feo. Bueno, cierto, bueno, bueno. ¿Y quién ingresaba al mercado industrial, profesora? Alemania. Pero había un problema. Alemania no tenía colonias. Alemania no tenía dónde vender. Alemania estaba bajo el poder, profesora, del segundo Reich, ¿no? Bajo el poder de Otto von Bismarck. Era un hombre, pues, pacífico, evitaba la guerra, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Sigamos entonces, profesora. ¿Cuáles eran, profesora? ¿Cuáles eran las fuentes de energía, profesora, en la segunda revolución industrial? El petróleo y la electricidad, ¿no es cierto? El primer carro a petróleo, ¿no? Los diésel, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Los diésel, imagínense, pues, ¿no? Profesora, surgió en el año, pues, en el siglo XIX, ¿no? Los diésel, ya está, profesora. También, profesora, se desarrolló los inventos, el teléfono, ¿no es cierto? Con Alexander Graham Bell, ¿no? La radio con los hermanos Marconi, el aeroplano, ¿no es cierto? El fonógrafo, la bomba eléctrica. Fueron algunos, profesora, experimentos, ¿no? Los primeros ferrocarriles, ¿no? De Liverpool, claro, ¿no? Este, para unir ciudades, pues, profesora, claro, habiendo carros ya se unían las ciudades, ¿no? Más rápido, ¿no? Tenemos a los Ford también que nacieron, ¿no? A los Ford, a la marca de auto Ford. Entonces, profesora, estos cambios se produjeron en Europa, en el siglo XVIII, en Inglaterra, en el siglo XIX, Alemania y Estados Unidos, que eran los protagonistas de la segunda revolución industrial.
Segunda revolución industrial. ¿Qué más tenemos, profesora? A ver. ¿Qué más tenemos? Hemos visto la ilustración, los déspotas ilustrados, hemos visto la independencia de las 13 colonias, mientras que en Europa, profesora, se desarrollaba la, la segunda revolución industrial, profesora. Nosotros teníamos, ¿no es cierto? En la primera revolución industrial, profesora, nosotros habíamos descubierto un fertilizante natural que Inglaterra lo quería porque sus tierras eran infértiles, pero Inglaterra había hecho un estudio de mercado y se había dado cuenta que este fertilizante, wow, era una maravilla. ¿Cómo se llama? A ver, este fertilizante natural que se encontró en el siglo XVIII en Inglaterra. A ver, ¿cómo se llama? Estaba en el Perú, profesora. Sí, estaba en el Perú. ¿Cómo se llama? A ver. A ver, chicos, ¿cómo se llama? El guano, pues, chicos, el guano. Acuérdate que el guano, pues, Inglaterra había descubierto que era potente sus propiedades y hacía sus tierras fértiles. Por eso utilizó, ¿no? A Chile para llevarse nuestro guano, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? El guano, profesora, hacía que las tierras, ¿no? Fueran potentes, ¿no? Y obviamente, pues, fue el escenario de una guerra, pues. Ya está. Entonces, profesora, ese es el escenario político. Obviamente, para Inglaterra, profesora, pionera de la primera revolución industrial, por haber creado la primera máquina a vapor, la máquina textil, el barco a vapor, la locomotora, el automóvil a vapor, ¿qué más? El telégrafo de Inglaterra. Mientras tanto, profesora, Alemania y Estados Unidos eran los pioneros de la segunda revolución industrial, profesora. Claro, ¿no? La radio, el aeroplano, el teléfono, el fonógrafo y el automóvil de los Fords, ¿cierto? Hechos a petróleo, hechos a petróleo. Profesora, y la electricidad también, pues acuérdate que los chinos han traído, ¿no? Esas motos eléctricas, profesora, yo la tengo. Ya, pues, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahora no cobraban SOBA, no tenían ni tarjeta de propiedad, ¿no? Ahora por la abundancia de las motos, ¿no? Que me imagino, ¿no? Es más, a ver, es no me imagino pues la carga que dura, ¿no? Esa moto, ¿no? No sé si alguien tiene, ¿no? A ver, me podría decir, ¿no? Profesora, claro, son inventos chinos, ¿no? Los chinos han traído esa moto a electricidad. ¿Alguien tiene aquí una moto electricidad, no? Me podría decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas horas dura esa moto? Porque son cargadas, ¿no? A través de la energía, ¿no? Eléctrica, ¿no? ¿Cuántas horas dura en esas motos, no? Profesora, hay bastantes, ¿no? En Huacho, he visto en Guaral, ¿no? Cuando voy al CPU Guaral, ¿no? Los chicos llegan con su moto eléctrica, ¿no? También son muy cómodas, muy pequeñitas, ¿no? Hay ahora en diferentes tamaños. Los primeros tamaños que llegaban a Huacho pues eran las individuales, ahora hay para llevar pasajeros, hay para llevar cargas y todo, casi como un mototaxi, pero no tiene techo, ¿no? Entonces, no tiene techo, no tiene nada, solamente, es todo abierto, ¿no? Entonces, alguien que tenga aquí, a ver, me dice profesora, ¿cuántas horas, no? Eh, dura, por ejemplo, esta motito, ¿no? En el día, pues, porque por lo menos cuando tú, pues, tienes un carro, una moto, ¿no? A petróleo o a gasolina, ¿no? Ya, pues, el medidor, ¿no? De la aguja, ¿no? En tu visor te va visualizando, ¿no? Que se te va, que se te va, gastando el petróleo, ¿no? O ahora el gas, ¿no? Pero a ver los de electricidad, ¿no? No me imagino, pues,
Será, pues, ¿no? Durará toda la noche, cargará todo el día, o cargará toda la noche y durará cuántas horas. Fantástico, ¿no? La tecnología de los chinos, pues, profesora, imagínate, ¿no? Que se dieron, profesora, en la revolución industrial. Ahora, pues, no han invadido las motos de Guacho, he visto en Guaral, he visto en Barranca también esas motitos, ¿no? Que ahora los han, ya, ¿no? Han exigido, pues, que tengan, ¿no? Su tarjeta de propiedad y también su SOAT, sobre todo para los accidentes, ¿no? Para los accidentes. Ya, chicos, a ver, todos estamos en la capacidad de contestar, no hay nada del otro mundo. Le damos una revisada a nuestro compendio en las preguntas de la semana 6. ¿Cuál es la 1? A ver, los demás. La D. Dice, los economistas de la Ilustración se declararon opuestos a qué, profesora? Al sistema económico mercantilista, pues, ¿no es cierto? Economista francés que acuñó la frase dejar hacer, dejar pasar, dirigida al Estado para la libre economía, son los fisiócratas. ¿Quién es, profesora? Gordon. Lassenfais, ¿no es cierto? En este idioma, ¿no es cierto? Gurnay. Ya está. La 2, la B, ¿no es cierto? La 2, la B, la 1, la D. La 1, la D. La 3, movimiento que nace cuando muchos reyes se relacionaban con el pensamiento ilustrado y adoptaron dichas propuestas, sin renunciar a sus poderes absolutos. El despotismo ilustrado. La 4, a ver. La 4. La B. A ver. Dice, el despotismo ilustrado fue una forma de gobierno absolutista por algunos reyes europeos con el objetivo de ¿qué? De evitar una revolución social, profesora, como pasó en Francia, ¿no es cierto? La Revolución Francesa. Inglaterra fue la primera potencia marítima, luego de qué, profesora? Lo hemos hecho, ¿eh? La famosísima guerra de los 7 años. A ver, la 6. ¿Quién me dice la 6? ¿Cuál es la 6? La aplicación de los impuestos por Jorge III. La 7, chicos. ¿Cuál fue la causa política? La carencia de la participación en el Parlamento inglés. ¿Por qué querían los colonos? Participar. Le dijeron al rey, queremos tener representantes en el Parlamento inglés. Es un acontecimiento del Segundo Congreso Continental. Fácil, ¿ah? Por ahí me están escribiendo. La 8, la D. Muy bien, la D. A ver, dice la 9. Patriotas norteamericanos que firmaron la paz de Versalles.
de reconocimiento de la independencia norteamericana, profesora, con el que termina la independencia de las 13 colonias. ¿Quiénes fueron, profesora? John Adams y obviamente pues el que está en $100, ¿cómo se llama? Benjamin Franklin. La 9 el enano. Sigamos. La independencia de los colonos ingleses de América trajo consigo cambios en el pensamiento político de la época. ¿Entre ellos qué? A ver, la 10. Dice, la independencia de los colonos ingleses en América trajo consigo cambios en el pensamiento político de la época. ¿Qué motivó, profesora, a que los colonos se rebelaran en contra del gobierno del rey Jorge III de Inglaterra? ¿Qué ideas llegaron a América, profesora? Las ideas del siglo XVIII, pues. ¿Cómo se llamaron esas ideas? Las ideas ilustradas, chicos. Las ideas ilustradas del siglo XVIII. Entonces, la 10, la C, ¿ya? Para los que no han escuchado nuevamente, la 1, la D, la 2, la B, la 3, la E, la 4, la B, la 5, la C, la 6, enano, la 7, la B, la 8, la D, la 9, la E y la 10, la C.